agradecer el enorme esfuerzo intelectual del legislador López por plantearnos un presupuesto, un programa de gobierno que, como yo ahora en breves minutos le voy a plantear con algunos ejes, indudablemente no podemos compartir. Es meritoria la presencia de los ministros en la legislatura, dando su explicación sobre este plan de gobierno, en donde el eje de prioridades y otros números centrales que se los paso a detallar no podemos compartir. Mire, para tomar dimensión de las diferencias que yo le planteo, hay que empezar por analizar, y ya me pasó en la primera lectura y lo manifesté, el cuadro 35 del presupuesto, que es la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento consolidado. Y le agradezco incluso la posibilidad de poder graficarlo más para que aquellos legisladores, aquellos asesores que le parezca un análisis interesante, podamos entre todos plantear lo que le quiero mostrar. Esto que es tan básico y que básicamente, valga la redundancia, tiene que ver con lo que es un presupuesto consolidado, administración central, organismo central, fondo fiduciario, cuentas especiales, Instituto de Seguridad Social, tiene un eje fundamental que es arduamente debatido y defendido por el ministro Giordano y que tiene que ver unos renglones más abajo con lo que es el resultado económico de este presupuesto consolidado, pero que básicamente es el ahorro corriente. Fíjese, cuando usted llega al resultado económico, la cifra es 48.478 millones, pero cuando usted va al consolidado ya ese número se reduce a menos de la mitad, 22.132 millones. Yo le voy a hablar sin tanta precisión para hacerlo un poco más dinámico. Obviamente, si usted suma el déficit de lo que son organismos descentralizados, y es válido que lo tengamos en cuenta porque después le voy a hacer una salvedad, y lo que es caja. Cuando usted va básicamente a la inversión real presupuestada, cuando usted va, perdóneme, la inversión real presupuestada no alcanza ni a la mitad de eso que está previsto, porque usted lo está viendo en el segundo renglón amarillo, es 43.942 millones. Administración central son 19.365, organismos descentralizados, agencias 24.556. Claramente, fíjese, el ahorro corriente que tanto difundimos en el consolidado no alcanza para pagar las obras. Las obras son 43.942 millones. Y ahí nos acercamos, y después le voy a hacer mención a las agencias, a la parte final del cuadro, que es cuando usted llega a la toma de la deuda. Fíjese, endeudamiento público, 46.508 millones, 8.500 administración central, 28.967 el consolidado. Fíjese esto, y por qué se lo grafico, que es lo que permanentemente venimos insistiendo y lo hemos tratado de graficar y visualizar a lo largo de este año. La deuda no solamente no va para pagar obras, sino que también sirve para sostener el déficit financiero, que es de 26.742 millones, 3 renglones más arriba de la inversión real directa consolidada. Fíjense que claro que está. Estos son números del presupuesto, A ver, muchachos, yo quiero que lo entendamos. Acá no hay trabajo, elucubración, estos son números del presupuesto cuadro 35. Pero fíjense qué interesante. La cuenta es fácil, porque si usted tiene obras por 46.000 millones y un ahorro corriente de 22.000, que ya lo pasamos más arriba, fíjense, le hago el número, se debería tomar deuda por 21.810 millones. La deuda que se toma de más es claramente para pagar déficit. Y en esto hay que ser absolutamente claro. Y me voy del cuadro. ¿Por qué? Cuando usted hace relevamiento del 56% de la obra pública no ejecutada por la Administración Central, sino que es por un organismo, en este caso agencias. Lo mismo ocurre con la deuda, el 77% del endeudamiento lo toman las agencias. Y fíjese este número, hay que tomar los datos consolidados. Las agencias insumen el 2,3% de los salarios. Compárelo con los números que tenemos de la Administración Central en salarios. Le hago una sola conclusión. O las agencias son extremadamente productivas o la Administración Central no está rindiendo. Las agencias llevan adelante la obra pública con el 2,3% del personal, se endeudan por el 77% de la deuda de la provincia y ejecutan más del 56% de la obra pública. La verdad, algo no está funcionando. O la Administración Central no funciona o las agencias son extremadamente productivas. Mire, le voy a hacer un paso rápido
Cuando yo planteé esto en la primera lectura, obviamente, sabiendo que un plan de gobierno lo direcciona, lo plantea el oficialismo, sí lo hicimos con algunos sentidos claros y concretos cuando hablábamos del eje de prioridades. Cuando le hablé en la primera lectura de este problema del consolidado, le hice mención a un dato concreto y claro que habíamos tenido 48 horas antes, y era que el déficit al tercer trimestre de la provincia era de casi 1.200 millones de pesos en ese consolidado y en proyección al 31 de diciembre mucho mayor. Y yo planteaba en ese presupuesto que estábamos queriendo aprobar un presupuesto con más de 26.000 millones, que es lo que le acabo de mostrar en esa planilla de déficit para este año. La deuda al tercer trimestre, con la proyección que tenía, llegaba a la cotización que plantea el legislador López a más de 140.000 millones de pesos. Yo le acabo de mostrar la falacia del ministro Giordano cuando plantea que con el ahorro corriente de 3 meses se podría pagar absolutamente toda la deuda. Y se lo acabo de mostrar absolutamente claro. El ahorro corriente le falta pago de deuda y sobre todo le falta gasto de capital. Y fíjense qué interesante esto. Cuando duplicamos el gasto social, y lo dije en la primera lectura, es llevar el gasto social ponderado de presupuesto a presupuesto del 4 al 8%. Yo celebro que en una provincia con más del 30% de pobreza, con una política pública que claramente no ha podido consolidar los márgenes de vulnerabilidad que tenemos, podamos incrementar el gasto social. Pero eso no es el argumento para reducir obra pública, o ese no es el argumento para plantear el déficit fiscal que hay. Y esto que quede absolutamente claro, y lo vuelvo a repetir, el gasto social en la provincia era del 4% en el presupuesto del 2018, va al 8% en el presupuesto del 2019. Ese número de 9.000 millones de pesos es lo que tanto ponderamos y usamos como argumento para aprobar este presupuesto. Del 4 al 8, esos son 9.000 millones de pesos. Fíjense este dato, y ahora entro en lo que le llamo el eje de prioridades. El gasto en seguridad representa el 12% del gasto de la Administración General. Usted lo puede ver en forma clara en la planilla 1, erogaciones por carácter económico y finalidad. Presupuesto 2019, Administración General, todas las fuentes. Pero si lo miro en términos consolidados, que es lo que le acabo de mostrar, y caigo al 9. Pero fíjese este dato, porque ahí el punto es, eso es Ministerio de Seguridad y Policía. ¿Cuánto es la inversión en seguridad? Porque somos todos conscientes que el problema de la inseguridad es un problema recurrente en todos los ámbitos de la provincia y que obviamente golpea en todos lados. Fíjese este número. El gasto es del 0,81% de la administración central, que fue lo que le mostré en la primera columna, y el 0,58% si lo mido con el consolidado. Dígame, presidente, con este nivel de inversión en seguridad, el resto es sueldos, explíqueme cómo vamos a combatir la inseguridad. Le tiro otro número, educación. Tenemos un presupuesto del 32% del total de gastos, pero en realidad son todos salarios. Bienvenidos si mejoramos los salarios. Fíjese lo que le digo, ¿cuál es el problema? El gasto en inversión educativa es el 1,12% y se reduce al 0,81% si tengo en cuenta el consolidado. Mire salud, lo escuchamos al ministro Fortuna hablando de millones y millones de inversión en infraestructura. La primera lectura es cuántos años sin ponerle un peso a la inversión en infraestructura de salud. ¿Cuántos años? Pero fíjese el número, es el 8,44% sin consolidar y el 6,11% del presupuesto completo. La inversión en salud cae del 0,42 al 0,30 si tengo en cuenta lo que es inversión real directa en obras. Con este presupuesto, y esto sí sígamelo con atención, y acá viene el debate de por qué el eje de prioridades, y no todo es inversión en cemento. Y eso me parece que es un concepto que tenemos que defender, y tendríamos que defender en esta legislatura. Estamos invirtiendo en seguridad, salud y educación un 2,35% del presupuesto de la Administración General y un 1,70% del total consolidado. Y por eso le mostré todas las columnas del presupuesto. Planilla 35. Mire, le podría seguir dando números. Me interesaba mostrar dos cosas en estos breves minutos. Me interesaba mostrarle que durante todo este año, que ya termina, hemos intentado reflejar que la provincia ha entrado en una madeja compleja de crecimiento de deuda, inversiones paradas
y déficit que va creciendo. El presupuesto del 2019 es otro fiel reflejo de ese concepto, con un agravante: el esquema de prioridades que venimos planteando en una provincia que su deuda crece cada vez más, que su déficit fiscal se consolida, que el presupuesto en salarios, con un gobierno que en 20 años ha incrementado un 70% el presupuesto en salarios, cada vez le insume más recursos. Esto hace que la inversión real directa en seguridad, salud y educación sea cada vez menos, con un complejo o con un completo análisis y desconocimiento de la situación general. Este esquema de prioridades es el que mi partido siempre ha predispuesto y ha puesto en el centro, presidente. No sirve pensar que lo que se gasta en inversión de salud, seguridad y educación pasa solamente por lo salarial. Acá hay que ver cómo modificamos y cómo empezamos a atender mejor las políticas públicas que modifiquen la triste realidad que tiene la provincia. Cada vez que el legislador López me plantea la inmensa cantidad de obras que tiene la provincia, yo no puedo negarle que celebro la obra pública, celebro el cambio y celebro que tengamos inversiones real directa, pero déjeme que le haga un planteo concreto. La provincia entra en una espiral compleja en donde la deuda consolidada que tiene va a empezar a dimensionar y parar la obra pública. Me parece que ese concepto de una provincia con déficit y ese concepto de un eje de prioridades que no respetamos hace que este legislador no pueda compartir el presupuesto que estamos por aprobar. Gracias, presidente.